Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde entenderán cómo utilizar uno de los mejores trucos para calcular gramos, moles y moléculas, y muchos más. Son los factores de conversión. Y si te quedas hasta el final del video te enseñaremos cómo utilizarlos para que puedas desarrollar muchos de tus ejercicios. La verdad es que muchas personas prefieren utilizar la regla de 3. Sin embargo, los factores de conversión son mucho más útiles. Escríbenos en la caja de comentarios cuál prefieres y por qué. Ahora vamos a ver cómo utilizar los factores de conversión para que incluso antes de que desarrolles el ejercicio sepas si el planteamiento es correcto o no. Vamos. ¿Qué es un factor de conversión? Es un número que al multiplicarse por un valor da su equivalente en otras unidades. Ahora, te estarás preguntando, ¿cuándo es esto útil? Pues te cuento. En química hay varios casos, no debes saberlos todos. Entendiendo los siguientes 3 ejemplos será suficiente para que puedas entender cuándo se debe aplicar un factor de conversión. Comencemos. Vamos a entender los factores de conversión primero con un contexto. El primer ejemplo es pasar de masa a volumen o comúnmente conocido pasar de gramos a mililitros. Esta es una situación muy común si uno está en un laboratorio preparando mezclas. Inclusive puede ser muy cotidiano si se está en una cocina siguiendo una receta. Por ejemplo, la receta puede decir agregue 20 mililitros de leche, pero en la casa no contamos con una tacita medidora, sino con una balanza o una gramera que solamente nos da las unidades en gramos. O en el caso contrario, si nos dice la receta agregue 20 gramos de azúcar y en la casa solamente tenemos una tacita que mide en volumen o mililitros. Entonces, lo que vamos a hacer no es salir corriendo a comprar una gramera o una tacita nueva. Lo que podemos hacer es utilizar factores de conversión. En este caso, el factor que más nos conviene es el de la densidad, debido a sus unidades que son gramos sobre mililitro, pues son las perfectas para poder convertir dependiendo de la unidad de la que se empiece. Para hacer cualquier ejercicio de factor de conversión, lo primero que debes hacer es plantear estas 3 cosas. Primero, identificar cuáles son las unidades de partida. Segundo, identificar cuáles son las unidades a las que quieres llegar. Y tercero, identificar cuál es el factor o la relación que puede haber entre estas 2 unidades, es decir, el factor de conversión. Toda la información que necesitamos está en el enunciado. Acá entonces vamos a identificar primero cuáles son las unidades de las que partimos. En nuestro ejemplo, los mililitros de leche. Las unidades a las que debemos llegar son gramos de leche. El factor de conversión que más nos conviene es la densidad, pues sus unidades son gramos sobre mililitro. Aquí, por ejemplo, los mililitros de leche están en el numerador y en la densidad están en el denominador. De esta manera ya tenemos toda la información necesaria para poder llegar a gramos en nuestra respuesta final. Y tenemos la certeza de que no necesitamos utilizar ningún otro factor de conversión. Entonces, comenzamos con los 20 mililitros, lo multiplicamos por la densidad de la leche, que es 1.03 gramos sobre mililitro, se cancelan las unidades arriba y abajo, y la respuesta es 20.6 gramos. Recuerda lo principal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las unidades, al multiplicarse el factor de conversión con mi unidad, se cancelen apropiadamente y obtener finalmente las unidades que yo necesito, que en este caso son gramos. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo que planteamos, que es el del azúcar. Nos piden pasar 20 gramos de azúcar a mililitros de azúcar. En este caso no podemos multiplicar directamente con la densidad porque ya vimos que las unidades de la densidad es gramos sobre mililitro. Lo que debemos hacer es hacer el inverso del factor de conversión, que es lo mismo que dividir 1 entre la densidad. Entonces lo que debemos hacer es tomar los 20 gramos de azúcar, dividirlos entre la densidad, 1.59 gramos sobre mililitro, y obtenemos 12.58 mililitros de azúcar. Entonces ya sabemos, debemos llenar la jarrita hasta 12.58 mililitros, que es lo que la receta nos pide. Vamos a cambiar un poco de contexto. Ahora vamos a convertir entre gramos, moles y moléculas. Pero primero familiaricémonos un poco
con la idea del mol. El mol es simplemente una agrupación de una cantidad. Como por ejemplo, nosotros hablamos cotidianamente sobre pares, parejas o dúos, cuando nos referimos a una cantidad de 2. Tríos son 3, decenas son 10, docenas son una cantidad de 12. En nuestro caso, el mol relaciona la cantidad de 6.022 por 10 a la 23. Este número tan particular se llama el número de Avogadro, y aunque no lo parezca, es bastante útil. Si quieres aprender más sobre el número de Avogadro, o la densidad, o notación científica, háznoslo saber en los comentarios porque estamos preparando más videos en donde los explicamos. Suscríbete y enciende notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos con la conversión entre gramos, moléculas y moles. Comencemos con nuestra estrategia de 3 pasos para poder plantear el ejercicio y así poder hacer correctamente los cálculos. Primero, identifiquemos cuál es la unidad de la que partimos. En nuestro caso, mol. Segundo, identifiquemos cuál es la unidad a la que queremos llegar, las moléculas. Y tercero, identifiquemos cuál es el número que nos relaciona estas dos unidades. Nuestro factor de conversión es el número de Avogadro. Como ya vimos anteriormente, es el que relaciona cuántas moléculas hay en una mol. Para este ejercicio sabemos que hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas por cada mol de agua. Entonces, cuando hacemos la multiplicación, por ejemplo, tenemos 0.3 moles de agua, se multiplican por el factor de conversión. El resultado nos da 1.81 por 10 a la 23 moléculas de agua. Después de este ejemplo llegamos a la tercera situación, convertir de gramos a moles. En este caso estamos pasando de una unidad de masa a otra. El factor de conversión que debemos utilizar para este ejemplo es el peso molecular, que al igual que la densidad, pero diferente al número de Avogadro, depende de la sustancia con la que estemos trabajando. Vamos a hacer el ejemplo hallando cuántas moles de sal hay en 1 kilogramo de sal, que es igual que 1000 gramos de sal. En este ejercicio nos piden que a partir de gramos lleguemos a moles. Como ya vimos, el factor de conversión es el peso molecular. Sin embargo, si ustedes multiplican directamente con el factor de conversión, las unidades no se van a cancelar correctamente. Entonces lo que debemos hacer es hacer el inverso de ese factor de conversión. Como lo vimos en el ejemplo anterior, es 1 sobre el factor de conversión. Entonces, comenzamos con 1000 gramos de sal, multiplicamos por el inverso del factor de conversión, que en nuestro caso es el peso molecular, y eso nos da como resultado 18.04 moles. Muy bien, ahora una pregunta para ver si entendiste. ¿Cuántas moléculas de agua hay en 250 mililitros de agua? Escríbenos en la caja de comentarios y te diremos si es correcta tu respuesta. Además, no olvides escribir tu respuesta en notación científica. Espero que en este momento ya entiendas cómo utilizar los factores de conversión y puedas hacer todas las recetas que quieras. Pero por ahora no vamos a complicarlo más. Lo que debes hacer es practicar. Realiza más ejercicios para que puedas afianzar estos nuevos conocimientos que adquiriste. De otra manera sería como explotarte la cabeza. Lo importante que debes llevarte de este video es que utilizando los factores de conversión puedes resolver muchos de los problemas que se plantean en química o incluso, como vimos, en la vida cotidiana, siguiendo una receta. Recuerda lo principal. Sigue los 3 pasos. Primero, identifica cuál es la unidad de la que estás partiendo. Identifica cuál es la unidad a la que quieres llegar. Y tercero, identifica cuál es el factor o el valor que relaciona estas dos unidades. También dejamos otros videos para que puedas entender muchos de otros conceptos que no profundizamos en este video. Y si quieres que sigamos generando contenido, no olvides apoyarnos dándole like a nuestros videos, suscribiéndote, compartiendo nuestros videos y navegando por todo nuestro canal. Espero que te haya gustado mucho y que te sirva mucho el contenido que hacemos. Entre más interactúes, más nos apoyas. Entonces hazlo ahora y nos vemos en el próximo video.